Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Paulina. A nombre de Cansei Capacitación, les doy la bienvenida a nuestra clase muestra de Excel avanzado. Agradecemos su valiosa participación y esperamos que sea de gran utilidad para todos. Con ustedes, nuestro instructor certificado por Microsoft y con más de 35 años de experiencia, el ingeniero José Adolfo Flores Corona. Bienvenidos. Bien, pues bienvenidos a esta clase muestra del curso de Excel avanzado que está programado para la próxima semana. El objetivo es pues mostrar de forma muy sucinta lo que se va a cubrir en el curso. Esto está diseñado, el curso, para estructurar información que nos permita el generar a su vez un control de la misma y generar información a su vez de esos datos e información. Bien, voy a compartir mi escritorio y vamos a dar inicio utilizando, ¿sí?, en este caso, en la parte del Excel. Bien, en la primera parte de este curso se revisa lo que son conceptos básicos fundamentales de Excel, se revisa en forma más o menos sucinta lo que es el medio ambiente del Excel, características de la ventana. Simplemente, insisto, esto es para una revisión, ¿sí? Los menús que tiene habilitados, ¿sí? Las pestañas, las cejillas, ¿sí? Cómo utilizar estas cejillas, cómo revisar la parte de la entrada al propio Excel, ¿sí? Y identificar el ambiente de trabajo, o lo que le llaman la pantalla de trabajo del propio Excel. Bien, estos menúes o estas pestañitas o estas cejillas, cómo acceder a ellas, que es obviamente con un clic, con el teclado, cómo poder quitar esta parte con el teclado, hacer esta, digamos, ocultamiento de lo que se le llama la cintilla o lo que son las funcionalidades o comandos que tiene cada uno de estos elementos. ¿Sí? También que esto se puede hacer a través de un doble clic, o si tienen ustedes un ratón con la ruedita, una vez que se ubican en uno de los menús, pues con la ruedita podemos avanzar hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, se revisa digamos, esas funcionalidades que tiene como parte de los elementos de trabajo del libro y de la hoja de trabajo. Bien, pues se describe todo lo que contiene este medio ambiente de trabajo. Se pueden contener muchísimas hojas. Esto depende mucho de lo que es la memoria y el espacio en disco que tiene cada máquina. Los límites de cada hojita, por ejemplo, ¿sí?, que podemos tener hasta la columna XFD y que podemos tener hasta 1.048.576 registros por cada hoja. Son hojas muy, muy grandes, ¿sí? Y cómo navegar dentro de las hojas de cálculo, cómo navegar también dentro de lo que es el libro de trabajo, y cómo manejar este traslado o este manejo dentro de la hoja de trabajo. Es una parte de que se revisa, que se llama anatomía de un libro de trabajo. También se maneja en esta primera parte lo que es los conceptos básicos. Se revisa lo que es los operadores que utiliza Excel para construir expresiones de cálculo. Obviamente esas expresiones de cálculo están
pueden contener expresiones de cálculo puras o pueden contener también funciones. Excel tiene, si se instala completo en las últimas versiones, alrededor de 350 funciones que ya vienen listas para ser utilizadas. Y cómo es que se utilizan estos operadores de cálculo y cuál es la jerarquía en que trabajan. También se revisa lo que es la mecánica de operación. Insisto, son conceptos fundamentales que son muy importantes que tengamos presentes, ¿sí? Para utilizar el Excel de forma óptima, de forma eficiente y que nos ayude a resolver lo que nosotros necesitamos como procesamiento, como manejo de información, ¿no? Por ejemplo, esta expresión de cálculo, permítanme un momento, esta expresión de cálculo, sí, normalmente cuando yo pregunto cuál es el resultado que nos da, muchas personas me dicen que el resultado es 10, que el resultado es 16, que el resultado es 12, que el resultado es, 10, 16, pero Excel lo que nos da como resultado es precisamente 8, ¿sí? Entonces, aquí se involucra la mecánica de operación y lo que es la jerarquía de operación. La mecánica de operación es que Excel siempre va a resolver de izquierda a derecha, partiendo del símbolo igual, considerando esta jerarquía de operación. Entonces, de tal manera que si esto lo hacen a través de una calculadora normal de escritorio, pues probablemente les dé 10. Entonces, se revisan algunas funcionalidades de ese tipo, ¿sí? En el cual se muestra precisamente, ¿sí? Este conjunto de elementos, cómo es que podemos a través de estos operadores, y obviamente el paréntesis nos permite controlar la jerarquía, a través de la jerarquía y de la mecánica de operación, que este mismo conjunto de números, que es el mismo número, que tiene dos operadores de cálculo, que es la multiplicación y la suma, podemos hacer que con Excel nos dé estos resultados, ¿no? Entonces, se trabaja también esa parte o ese conjunto de elementos que nos permite identificar precisamente esa mecánica de operación y esa jerarquía que tienen estos operadores. Asimismo, se revisa lo que es el concepto y la funcionalidad que es la razón de existir de las hojas de cálculo, que es la celda relativa y la celda absoluta y la celda mixta. Bien, por ejemplo, en este pequeño modelo de cálculo se puede medir lo que necesitemos. En este caso, por ejemplo, el gasto de harina para pasta para pizzas o el gasto que tienen que hacer en algún rubro o la venta de algo, ¿sí? Donde es el primer cuatrimestre y tenemos un conjunto de zonas o áreas geográficas, cómo obtener rápidamente estos totales, ¿no? Entonces se puede hacer, se muestran algunos trucos, ¿no? De cómo hacerlo, por ejemplo, obtenerlo de esta manera, o también se puede obtener utilizando este elemento que se llama autosuma, ¿sí? Y luego copiar esto de tal manera que me dé los resultados que estemos trabajando o que estemos buscando en este caso, ¿sí? De tal manera que los podemos obtener de esta manera, ¿no? Esto se le llama celda relativa. ¿Por qué se le llama celda relativa? Porque Excel internamente no utiliza, ¿sí? Directamente la referencia B6, B10, sino que como la fórmula está en la celda B11, lo que dice es que va a sumar lo que está en la celda B6, que está 5 celdas para arriba, hasta la celda B10, que es una celda hacia arriba, y luego se da la relatividad. Si nosotros esto lo copiamos hacia acá, ahora la celda en donde va a estar la fórmula, celda C11,
y lo que dice es que voy a sumar lo que está 5 para arriba, 1 para arriba. Y así sucesivamente. Esto mismo lo hace a través de esta fórmula, donde va a sumar lo que está 1, 2, 3, 4 columnas a la izquierda, que es B, misma columna, hasta una columna a la izquierda, que es E, que es la misma columna. Pero esto está en la celda F6. Y si nosotros copiamos esto en las diferentes posiciones, pues entonces, sí, lo que va haciendo es eso, ¿no? Hacer el ajuste de la celda relativa, ¿sí? Esa es la cuestión de la celda relativa, ¿no? Es aquella que está referenciada en una fórmula o en una función o una expresión de cálculo, y cuando copiamos la celda que la contiene, se ajusta a su nueva posición relativa. Bien, cuando calculamos un porcentaje, lo que tenemos que hacer es dividir, en este caso, si quiero saber el porcentaje que representa cada una de estos totales de cada zona con respecto al total, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una celda absoluta, es decir, yo tengo que dividir este total, cada uno de estos totales, con respecto al total. Entonces aquí se calcula a través de esta funcionalidad que se llama celda absoluta, que seguramente lo han visto, le pone un simbolito de pesos, ¿sí? Y esto lo que me da es obtener, en este caso, ¿sí? Ese valor porcentual, ¿sí? En este caso, me va a dar 1 aquí, en esta parte, porque estoy dividiendo, en este caso, esta misma celda consigo misma. Excel tiene la funcionalidad de este operador que lo que hace es que cuando le damos un clic, no multiplica por 100, simplemente le da un formato, no lo multiplica por 100, y con este le podemos poner 2 decimales. Igual, en esta parte se puede hacer ese mismo cálculo, tengo que dividir el total parcial entre el total y ponerle su facultad de absoluto y simplemente generarlo de esta manera, ¿no? Celda relativa, celda absoluta, ¿no? Es aquella que está referenciada en una fórmula, en una expresión de cálculo, y cuando copiamos la celda que lo contiene, se ajusta a su nueva posición relativa. Y celda absoluta no se ajusta a su nueva función relativa. Como se puede ver, sí, va cambiando F7, F8, F9, F10, F11, pero la que tiene el valor absoluto o tiene la facultad de absoluto no cambia, ¿no? Bien, esto es parte de la funcionalidad y la razón de existir de las hojas de cálculo. Bien, hay una referencia, que esa es la manera en que se dice, que se llama referencia o celda mixta. Por ejemplo, tenemos aquí números del 1 al 10, tanto en esta columna y en estas filas, y tenemos en esta fila del 1 al 10, en la fila 1. Entonces, se puede hacer una referencia mixta para poder obtener, en este caso, las tablas de multiplicar, ¿sí? Esta referencia sería multiplicar que es la celda A2 por la celda B1, esta por la celda C1, y así sucesivamente. ¿Esto cómo se puede hacer? Haciendo una referencia mixta. ¿Qué significa mixta? Que en este caso, esta celda, que es la A, es absoluta y el 2 es relativo. Se dice que es una celda mixta. La celda B1, esta referencia es relativa y esta referencia es absoluta. Si nosotros hacemos esto, ¿sí? Y lo copiamos a lo largo de todo esto, pues se pueden obtener las tablas de multiplicar. Esto es muy potente, sumamente potente como parte de los elementos de Excel, ¿no? Esto sería, digamos, como parte de lo que es la anatomía de un libro de trabajo, la parte de lo que es la jerarquía de operación, la mecánica de operación, y lo que son las referencias relativas, las referencias absolutas y la referencia mixta. Bien, esto es lo que se revisaría, digamos, en una primera parte del curso. Bien, ahora, en toda la siguiente, en el resto del curso se revisa
sí, lo que es el manejo de estas estructuras. Estas estructuras se dice que son estructuras del tipo tabla o del tipo lista. Mucha gente le dice que es base de datos. Estrictamente hablando no es una base de datos, pero se acepta el llamarle base de datos, dado que es una tabla, es una lista, ¿no? Esta lista puede ser muy extensa o puede ser muy corta. Cuando manejamos esto a través de Excel, se dice que cuando le damos un título, un rótulo, un identificador, una etiqueta a cada uno de estas columnas, se dice que estos son campos y que todos estos elementos se dice que son registros de información. Sí, de tal manera que se dice que este es el contenido del campo nombre del registro 3. Este es el contenido del campo ciudad del registro 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto sí se utiliza muchísimo hoy en día precisamente para eso, para hacer registros de información. Y Excel los va a manejar de tal forma que esto lo identifica como campo y como registros. Bien, cuando tenemos una estructura de este tipo, ¿sí? Lo que siempre se quiere hacer con esto es darle lo que le llaman mantenimiento. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Se conoce en el ambiente como el A, B, C, 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 R, que no es otra cosa que cuando tenemos, insisto, este conjunto de elementos o este conjunto de estructuras, es dar de alta, es decir, tenemos que agregar registros, ¿sí? Dar de baja, tenemos que eliminar registros, ¿sí? Hacer cambios, hay gente que le dice a esto modificaciones, hacer clasificaciones, ordenamientos de esta información, hacer consultas de acuerdo a los datos que hay en esta tabla. Esta tabla lo que contiene, pues estamos vendiendo algo. Hemos identificado el nombre del vendedor, su cliente, digamos, lo estamos manejando como un modelo, puede ser modelo de autos, modelo de vestidos, pantalones, un producto, si se vendió o no, la fecha en que se vendió, la fecha que se contactó al cliente, la ciudad y el estado de donde es nuestro cliente, el monto que se está manejando como precio, como costo, como valor de lo que estamos vendiendo. Vamos a pensar que son yates, ¿no? Por el valor que trae aquí, que son dólares, ¿no? De 44 metros, de 46 metros y de 48 metros, por ejemplo, perdón, un stack hasta de 48 metros. Y esto es lo que se llevaría el vendedor de comisión o impuestos, si lo quieren ver así, etcétera. Eso depende de qué es lo que estén midiendo. Entonces, en una estructura de este tipo siempre necesitamos hacer esto. Dar de alta, de baja, cambios o modificaciones, clasificar la información, consultar la información y generar reportes o informes. Excel permite hacer todo esto a través de un conjunto de funcionalidades que posee o que ya tiene integradas, ¿sí? A esto se le llama mantenimiento, altas, bajas, cambios, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Que se le puede dar esa actividad que se llama mantenimiento. Esto se hace a través, Excel lo contiene, ¿sí? Déjenme traerlo por aquí. Esto lo tiene en este menú que está en datos, que es ordenar y filtrar, que esto sería la clasificación y las consultas a través de los filtros, que puede hacerse a través de un filtro normal o el filtro que le llaman directo, ¿sí? O también a través de este filtro avanzado. En este curso se revisa este filtro avanzado. Y la parte de los reportes se hace a través de lo que son una funcionalidad que se llama subtotal, que la tenemos por acá, y también utilizando una función que se llama subtotales y evidentemente esta parte con lo que son las tablas dinámicas, ¿no? Bien, los datos, el mantenimiento se puede hacer ya sea insertar un renglón,
¿sí? Y meter ahí la información, que pues es lo más tradicional que se hace. Aquí metemos la información, ¿sí? O agregarla aquí al final. Excel tiene una funcionalidad, pues sí, una instrucción, un comando que nos permite hacer esto de una manera más, digamos, cómoda desde mi punto de vista. Sí, esto es a través de lo que se le llama permítame un momentito, de un formulario que construye de forma automática. ¿Sí? Este formulario, ¿sí? Lo podemos invocar y lo que hace es mostrarme la cantidad de registros que hay, ¿sí? A través de este censo que hace en automático, toma la parte de los identificadores que le hemos colocado a cada columna, en este caso cada campo, y yo puedo observar cada uno de estos elementos a través de este formulario. Insisto, lo construye en automático. Lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Y a través de este podemos dar de alta, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo uno nuevo, ¿sí? El vendedor que sea, por ejemplo, José, ¿sí? Y que su cliente sea Pedro, ¿sí? Aquí le ponemos Sánchez. Y generar, en este caso, ¿sí? El registro de tal manera que lo podamos agregar directamente en nuestra tabla o nuestra lista, ¿sí? Simplemente irlo llenando, ¿sí? Y simplemente cuando movemos esta barra de desplazamiento, le decimos nuevo o le damos enter, pues lo va a agregar directamente ahí abajo, ¿no? Así de simple, ¿no? Sí, le puse una cantidad muy grande simplemente para que se note, ¿no? Y también podemos hacer búsquedas, ¿no? Búsquedas en este caso, sí, esto es una búsqueda muy precisa, sobre todo si tienen volúmenes muy grandes de información. Sí, podemos pedirle que haga a través de un criterio. Por ejemplo, yo le puedo pedir, sí, que del vendedor José me busque los modelos T44 que sí se vendieron, por ejemplo, en la ciudad de Saltillo. No hay que poner todo el nombre, sino y el estado Coahuila, ¿no? Y con esto, sí, ir hacia ¿por qué trae buscar anterior y buscar siguiente? Porque no saben dónde está el cursor o dónde se quedó el cursor. Entonces puedo ir de aquí hacia arriba y luego hacia abajo, ¿no? Y ahí lo tengo, ¿no? Y me muestra cuáles son los que sí se vendieron en Saltillo, T44, en Coahuila, del vendedor José. Obviamente esto lo podemos ver directamente en este formulario, pero se puede hacer a través de la forma directa, ¿no? Bien, se pueden hacer muchas más cosas con este pequeño formulario, ¿no? Bien, este sería el mantenimiento. A través de este mismo formulario se puede localizar el registro que queremos eliminar y lo podemos eliminar o simplemente hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer algún cambio en este registro, sí, pues sería buscar, en este caso, los de José, sí, que se hayan vendido en el estado de Jalisco, sí, y concretamente en la ciudad de Guadalajara. Y le puedo pedir que me lo muestre, aquí me lo muestra, ¿no? Y si le puse una cantidad muy grande, pues simplemente le cambio aquí, sí, y a la hora que le doy el enter, pues lo corrige directamente. Esto es sumamente útil cuando tenemos información de mucho volumen y pues eso estar moviéndose por 100,000 registros, 200,000 registros, pues sí es un poquito engorroso, ¿no? Bueno, para clasificar, en este caso, Excel tiene la opción, bueno, la funcionalidad de clasificar por colores, de letra por colores de celda y también por iconos.
¿sí? Y obviamente la clasificación normal, que si se construye de una manera correcta el, la tabla o la lista, pues es muy sencillo ordenar. Tenemos aquí en la parte de datos el asistente y estos dos botones que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, yo puedo pedirle que los clasifique por vendedor en forma ascendente, ¿sí? O en forma descendente. ¿Sí? No necesito seleccionar nada, insisto, si la tabla está bien construida, bien armada. ¿Sí? Lo puedo hacer a través, ¿sí? De el modelo ascendente, descendente. ¿Sí? Lo puedo hacer a través del monto. Quiero ver los de mayor valor o los de menor valor. ¿Sí? Y así sucesivamente. Se puede también, por ejemplo, yo quiero ver los del mismo vendedor por estado, ¿sí? Y luego dentro del mismo estado por ciudad y luego dentro de la misma ciudad, por ejemplo, por el monto y pedirle que me muestre los que son de la misma ciudad con el monto mayor. Se puede hacer a través de este asistente, pero hay que meter todos los datos. Hay una manera de hacerlo muy rápida, que por ejemplo, quiero vendedor, estado, ciudad y monto. Entonces empiezo con el monto y le pido que sea en forma ascendente. Después con ciudad en forma ascendente, después con estado en forma ascendente y después con vendedor en forma ascendente. Y si ustedes notan, en este caso voy a tomar el de Alfredo, que es el que tiene más, ¿sí? Y vean cómo está de acuerdo, en este caso, ¿sí? Al estado. Ay, perdón, aquí desbalagué. ¿Sí? De acuerdo al estado y dentro del mismo estado, ¿sí? Por la ciudad, en este caso, ¿sí? Naucalpan, Tlanepantla, Puebla, ¿sí? Y aquí dentro de los que tienen la misma ciudad, el de mayor valor es el que está directamente colocado, ¿no? Esto obviamente se puede hacer a través eh, de este asistente, nada más que aquí hay que ir agregándole los diferentes niveles que queremos en este caso, ¿sí? En que se vayan clasificando para poder obtener, en este caso, el mismo conjunto de información, ¿sí? Y ponerlo de mayor a menor y me da exactamente lo mismo. Bien, se pueden clasificar a través de colores, por ejemplo, pero esto tiene que hacerse a través de la cajita, ¿no? Sí, aquí déjenme eliminar estos y dejar nada más uno y pedirle que sea el vendedor. Aquí pedirle, por ejemplo, color de la celda. Hace un censo del color de la celda. Me dice qué colores están en la celda. Sí, puedo escoger el que quiera, pero lo podemos poner solamente en la parte superior o inferior, ¿no? Y entonces ahí me va a poner todos los que le coloqué el amarillo y así sucesivamente. Esto por iconos, ¿no? También se puede hacer a través de los iconos, ¿no? Bien, se puede también generar lo que son filtros, ¿no? Que esto se usa muchísimo hoy en día. En estas versiones lo han hecho muy potente. Espérenme tantito. Ok. Sí, lo han hecho muy potente de tal manera que cuando le decimos filtro, lo que hace es una categorización donde categoriza cada campo, es decir, busca los valores que hay en cada campo. De tal manera que esto pues, se puede hacer la consulta muy rápida, ¿no? Insisto, lo han hecho muy potente esto, ¿no? Y han agregado diferentes elementos, por ejemplo, si tenemos lo que son campos continuos, que son los campos de valor, como la fecha, el monto, la comisión, el porcentaje de comisión, etcétera, ¿sí? Y campos discretos, que son estado, ciudad, vendido, modelo, apellido, nombre y vendedor. ¿Por qué discretos? Porque estos valores son a discreción. Los puedo cambiar cuando yo quiera, sobre todo si no tenemos una consistencia en estos elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en esta parte, lo que se ha agregado es, yo quiero ver los 10 mejores, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Quiero ver los 3 superiores, ¿no? Y me muestra los 3 superiores, ¿no? O los 3 inferiores, ¿no? Y la fecha es la que han hecho muy potente, de tal manera que yo puedo identificar de una manera muy precisa, ¿sí? Una fecha, porque los clasifica de acuerdo los agrupa de acuerdo a los años que hay y luego los meses
¿sí? Y luego los días, ¿no? Esto es sumamente potente, de tal manera que yo le puedo pedir en forma muy precisa, ¿sí? El conjunto de elementos, ¿sí? Que quiera yo identificar a través de esto, ¿no? Si hay más años, los va a colocar. Y esto que es muy potente, esta parte, mucho, muy potente, ¿no? Sobre todo esta que estamos por acá, donde yo puedo ver todos los del primer trimestre, pero de todos los años, todos los de abril, pero de todos los años, ¿sí? Entonces, esto es sumamente potente, ¿no? Y otras cosas que trae también para hacer esto, ¿no? Pero, perdón. Bien, esto es en cuanto a filtrar. El filtro avanzado. Este filtro avanzado, pues yo he visto que casi no se usa, pero por eso se llama avanzado, porque es muy potente. Aquí la diferencia es que este filtro avanzado que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es construir en esta cajita, decirle cuál es el rango de la lista que quiero filtrar, decirle cuáles son los criterios. Hay que establecer criterios como los que hacemos acá en esta parte, aquí en esta parte. Tenemos que simular, en este caso, ¿sí? Criterios como estos, ¿no? Criterios como estos, ¿no? ¿Sí? Y podemos hacer esto. ¿Por qué se dice que es muy potente? Porque si yo quisiera filtrar con esto, todos los que son de Alfredo y que son T48 y que se vendieron entre tal y tal valor, pero también quiero los de Teresa que se vendieron entre tal y tal valor y que son de Coahuila y que sí se vendieron y que tienen esta fecha, pues esto lo tenemos que hacer por partes. En cambio, con el filtro avanzado lo podemos hacer, pero para ello se establecen estos, tienen que ser el mismo campo y se puede hacer, por ejemplo, ¿sí? De Alfredo los T48 que sean de este monto, de Adolfito los T46, de José los T44 de Coahuila, que sí se vendieron, y además que me muestre todos los que no se vendieron. Entonces todo esto sería un criterio, ¿sí? Un criterio de tal manera que lo puedo hacer de esta manera. Yo ya le puse nombre a este conjunto de datos, ¿sí? Y aquí lo que le digo es que quiero, que estos son los criterios, ¿no? Estos son los criterios, ¿sí? Y que me los filtre, ¿no? En este caso, ¿sí? El hacer esta, y aquí me los da, ¿no? Los que son de Alfredo, que se vendieron entre tal lana, los que son de José, que sí se vendieron, de Coahuila, ¿sí? Y los que se vendieron de Veracruz, ¿no? En este caso. Y hacer un criterio más potente, ¿no? Mucho más potente, ¿no? También se puede utilizar lo que es la funcionalidad, en este caso, déjenme ponerlo acá, que se llama subtotal, donde podemos hacer sumarizaciones de este tipo, ¿no? Sumarizaciones de este tipo, ¿no? Donde yo puedo contar, ¿sí? Cuántos vendió cada quien, o cuántos son los que se vendieron en total y cuánto vendió cada quien. Esto es a través de esta funcionalidad. Y se puede hacer un resumen, por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Donde podemos ver eh, o cuántos vendió cada quien, cuál es el valor máximo, cuál es el valor promedio, cuánto vendió cada quien, ¿sí? Y además cuánto vendió de cada uno de los modelos, ¿sí? Esto se llaman resúmenes columnares que se pueden hacer a través de esta funcionalidad. Obviamente hay que preparar la información, ¿sí? Y esto se puede hacer a través de esta funcionalidad, ¿no? Espérenme tantito. Tenemos que estar a través de esta funcionalidad, donde puedo sacar promedio, mínimo, máximo, recuento, varianza, desviación estándar, etcétera. Sí, de acuerdo a este campo, quiero que pongas los totales en tal campo, ¿no? Que fue lo que yo hice aquí, ¿no? Obviamente hay que preparar esto y colocarlo, ¿no? Bien, voy a hacer una pausa para un anuncio que les va a hacer Cansei. Sí, adelante, Paulina, por favor. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Bien, tenemos una promoción a todas las personas que están asistiendo a nuestra clase de muestra.
Todas las personas que se inscriban a nuestro curso de Excel avanzado, que se va a llevar a cabo los próximos 14, 15, 16 y 17 de diciembre, van a recibir 3 No. horas gratis del curso sin costo alguno. Va a ser un extra para estas 3 clases a todas las personas que se inscriban a nuestro nivel de Excel avanzado. Así es que nos pueden contactar para pedirnos la información y con gusto les enviaremos la solicitud de inscripción. Bien, gracias, gracias, A usted, Paulina. ingeniero, adelante. Bien, una ventaja que tiene esta parte del subtotal es que yo puedo extraer la información, sí, directamente de estos subtotales y tener resúmenes, donde de esto lo podemos graficar, lo podemos analizar en forma, digamos, ya particular, obviamente haciendo la extracción de esos datos, ¿no? Bien, también lo que se cubre también en forma muy, eh, digamos, en cuanto a sus funcionalidades más potentes, pues obviamente son las tablas dinámicas, ¿no? Sí, y las tablas dinámicas, pues obviamente es el colofón o la parte más potente que tiene Excel. Obviamente todo esto parte de una tabla, ¿sí? Parte de una tabla, que esa tabla es la que hay que estar dándole mantenimiento, etcétera, una vez que tengamos todo esto, ¿no? Entonces se pueden hacer, por ejemplo, se puede generar lo que es una tabla dinámica que le llaman de tipo agrupado, ¿no? Sí, si ustedes notan, aquí tengo yo la región, ¿sí? Y esto no lo tenemos, ¿sí? En nuestra tabla, ¿no? Los datos que tenemos en este caso, déjenme ver, estos datos. Aquí no tenemos, ¿sí? La región, tenemos los estados, pero no tenemos la región. Entonces, una de las funcionalidades que tienen las tablas dinámicas es que me permite generar la región, ¿no? Esto se llama agrupar información, ¿no? Asimismo, a partir de la versión 2013, perdón, dado que en nuestros datos solamente tenemos la pura fecha, es decir, no tenemos aquí desglosado ni el mes, en este caso, físicamente el mes, ni tenemos tampoco el trimestre y tampoco el año, ¿sí? Ni el día, bueno, el día sí lo tenemos, por supuesto, pero entonces podemos tener, sí, la tabla la podemos tener por el año, en este caso, ¿sí? Y también podemos tener los meses, los trimestres y el día, ¿sí? Podemos tener todo eso y lo hacen automático, lo desglosa, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo meter lo que son los trimestres, ¿sí? No tengo que hacer nada, lo hacen automático. O puedo meter en este caso también lo que son los meses, ¿no? Ahí están los meses, ¿sí? Y obviamente está la parte de los días que lo coloca a través de lo que son las fechas, ¿no? ¿Sí? Y acuérdense que las tablas dinámicas, pues podemos manejarlo. Si el vendedor lo puedo poner de esta forma, o puedo quitar el vendedor y meter aquí el modelo, etcétera, ¿no? Podemos hacer una serie de movimientos, de ahí que se llame dinámica. ¿Sí? Si no quiero los días y no quiero los años, por ejemplo, quiero los puros trimestres, pues aquí tengo los trimestres, ¿no? En fin, se puede hacer una serie de combinaciones, ¿no? También lo que se puede hacer es, a través de estos elementos, el manejar lo que son, se llaman estratificaciones, ¿no? En este caso, se puede meter el mismo campo, tanto en el campo valor como en los campos de estructura de la tabla dinámica, y generar estos estratos o estas agrupaciones, ¿no? Donde podemos ver aquí, mucho de esto se utiliza para hacer auditorías. Como pueden ver aquí, este es un producto que tiene un precio alto, este un precio medio y este un precio bajo. Y resulta que hay estos dos están agrupados o están dentro de un monto que no es compatible con esto. Entonces se puede ver aquí qué pasó, ¿no? Se equivocaron o hubo alguna cuestión que hay que analizar, ¿no? Bien, también parte de lo que permite hacer, sí, la tabla, perdón,
la tabla dinámica es generar una cosa que se llama el uso de, déjenme ver si, ok, ya está. El uso de lo que se le llama segmentación de datos, que yo le llamo una manera de filtrar en forma gráfica directa, ¿no? Se generan estos segmentos de datos, ¿sí? Y puedo tener una tabla, en este caso, es una tabla, la preparé de esta manera para que se pueda ver, y yo le puedo decir, por ejemplo, de la región centro, ¿sí? ¿Cuáles son los valores? Y me dice que hay valores de estos estados. Le puedo decir que de México, de Guanajuato, de Puebla, ¿sí? O de la región norte, ¿sí? O la de la región occidente, en este caso, ¿no? Le puedo quitar todo esto y desfiltrarlo, si me permite la expresión, del vendedor Adolfito, ¿sí? Se puede hacer cualquier combinación, ¿sí? Del modelo T44 de 2019, ¿sí? A través de esta segmentación de datos, ¿no? Se puede hacer este tipo de filtrado directo, ¿no? Obviamente esto hay que prepararlo, ¿sí? Y hay que generar esta segmentación de datos, ¿no? Obviamente son con todos los datos que trae la tabla y utilizar estas funcionalidades que tiene el propio Excel, ¿no? Bien, con todo esto que tienen las tablas dinámicas, se puede generar lo que se le llaman tableros de control o reportes automatizados, ¿no? Como esto que ustedes están viendo aquí, ¿no? Espérenme tantito. Ahí está. ¿Sí? O sea, aquí estoy combinando una, dos, tres tablas dinámicas directas. Y estoy combinando una, dos, tres tablas dinámicas que a partir de esas tablas dinámicas se generaron estos gráficos. Y estos gráficos y estas tablas dinámicas están conectados a este segmentador de datos, de ahí su nombre. De tal manera que yo le puedo pedir que me muestre los T44 y se va a mover todos los elementos, ¿sí? Porque están conectados todos estos elementos con esto, ¿no? De ahí que se llamen tableros de control, ¿no? Los T48, ¿sí? O puedo ver exclusivamente la región norte. Y aquí me presenta la región norte y lo que representa es una gráfica de dona o de buñuelo o de anillo, ¿sí? Una gráfica de pastel o de tercera dimensión circular, etcétera, ¿no? ¿Sí? De tal manera que podemos hacer este tipo de ajustes, ¿no? Por ejemplo, Benito, ¿sí? Que cuánto vendió Benito, cuánto vendió Alfito, cuánto vendió Raúl, o cuánto vendió José y Raúl, ¿no? O cuánto vendió Alfredo, Raúl y José, ¿sí? Se puede, es una forma de establecer estos dashboard o estos tableros de control. Insisto, con todos los datos que se tienen y todas las funcionalidades que tienen las tablas dinámicas, es posible construir o hacer este tipo de tableros, ¿no? Hay que trabajar un poquito, ¿sí? Preparar todo esto, todos estos elementos y tratar de presentarlos, en este caso, pues en la pantalla, ¿no? Si tienen pantallas muy grandes, pues se puede meter más información. Esto va a depender de cada quien, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, este segmentador de datos que dice, por ejemplo, región, sí, tiene esta conexión. Están conectados todos estos elementos, ¿no? Todos estos elementos. Sí, inclusive podemos hacer conexiones con tablas que están en otras hojas, ¿sí? Yo esto lo manejo generando tablas dinámicas a partir de una tabla dinámica y esto nos permite hacer este tipo de reportes o este tipo de dashboard o informes automatizados de una manera muy conectada, ¿sí? Todo eso lo mostramos, ¿no? Yo aquí le puedo decir que, por ejemplo, no me déjenme ver si este es, por ejemplo, que no se mueva este, ¿no? Y cuando yo le dé aquí, pues no se mueve este. ¿Por qué? Porque se lo quité, o sea, no quiero que se mueva este. ¿Esto a qué se refiere? Que podemos controlar la información
los elementos que van a estar directamente, digámoslo, manejados por alguna persona, ¿sí? Entonces simplemente los deshabilitamos o los conectamos, ¿no? Cuando ya se lo vuelvo a conectar, cuando ya hacemos, ya le di un clic aquí donde no debería. Ok, ya está. Y entonces aquí, pues ya se empiezan a mover todos estos, ¿no? O cuando yo le di clic a este, pues que no se mueva esta y esta, o cuando le demos clic a este segmentador de datos, que no se mueva este, y así sucesivamente, ¿no? Bien, se pueden hacer más cosas con las tablas dinámicas, ¿no? Bien, para finalizar, tenemos también el poder hacer lo que se le llaman el utilizar lo que se le llaman estos elementos que vienen aquí en la parte de datos, ¿sí? Que es análisis de hipótesis. Yo ahorita preparé esto, que es para búsqueda de objetivo. Explico un poquito. Imagínense que es una empresa o es una persona o es una pequeña empresa que tiene montos de fijos, etcétera. Aquí lo voy a hacer con un vendedor que tiene un salario, tiene estas ventas, le están dando una comisión o un bono por el 9%, está obteniendo esta cantidad por las ventas y está obteniendo un sueldo total o un monto total por su salario base y lo que está teniendo como bono de ventas, ¿no? Entonces él quiere como objetivo llegar a 100,000. Hay tres alternativas: negociar el salario, vender más o negociar el porcentaje que le están dando por las ventas. Entonces, este es el objetivo. Yo quiero llegar a 100,000. Esto se hace de una manera muy rápida y sencilla, donde mi objetivo en este caso es esta celda, y yo quiero llegar a 100,000 y quiero que lo hagas a través de cuánto salario tengo que ganar, ¿no? Entonces se pone a iterar y me dice cuánto tengo que tener de salario para llegar a 100,000. Este mismo, pero ahora lo que quiero es que esta es la celda objetivo. Quiero llegar en este caso a 100,000, pero ahora cuánto tendría yo que vender para poder llegar a esos 100,000 manteniendo el salario y el porcentaje. Entonces necesitaría vender esta cantidad. Y finalmente, de acuerdo a estos tres, digamos, escenarios o estos tres contextos, ¿sí? Espérame tantito. Ahí está. Sí, quiero llegar, o sea, me ocurrió 100,000, pero pudo haber sido otra cantidad, ¿no? Pero ahora quiero mover ¿no? Entonces puedo tener esto, búsqueda de objetivo. Muchas veces queremos hacer eso, a ver, ponle tantito aquí y a ver cuánto da acá, y súbele aquí y bájale acá y a ver cuánto te da. Entonces esto lo podemos hacer a través de de buscar objetivo, ¿no? También se puede usar una funcionalidad que se llama Solver, que es mucho más potente, es de tipo programación lineal, que también lo revisamos dentro de lo que es el curso, ¿sí? Pero me gustaría ahorita mostrarles, ¿sí? Obviamente, dentro de este curso vemos un poquito, una introducción a lo que son las macros, ¿sí? Las macros, revisamos a través de la grabadora el generar macros sencillas. Obviamente mostramos cómo utilizar la grabadora. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, tenemos estos archivos. ¿Qué es este archivo? Y este archivo, imaginemos que yo tengo que hacer, son trimestres, pero imaginemos que tengo que hacer un proceso donde tengo que hacer el cálculo de lo que se vendió en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, darle un cierto formato y también generar una gráfica que represente esto. Sí, es una tarea repetitiva. Imagínense si lo tengo que hacer por tienda, sucursal, área geográfica, etcétera, ¿no? Entonces, se generan estas macros que se pueden ejecutar a través, sí, de teclas rápidas. Sí, ahí está el cálculo. Ahí está el formato.
Y ahí está la gráfica, así directo. ¿Sí? Obviamente estas macros, ¿sí? Están construidas, ¿sí? Aquí tenemos, esta es la macro para calcular, esta es la macro para dar formato, ¿sí? Y esta es la macro para generar la gráfica, ¿sí? Obviamente se hacen cierto tipo de ajustes, etcétera, ¿no? Esto es ejecutarla a través de lo que es una tecla rápida, pero también los podemos ejecutar, ¿sí? A través, ¿sí? De estos botoncitos que ya coloqué por aquí. Aquí tengo este que dice que es calcular, aquí tengo este que dice que es dar formato, aquí tengo este que es dar gráfica, ¿no? Entonces, lo puedo ejecutar, ¿sí? Y puedo generar directamente estas macros, ¿no? Bien, pues se pueden hacer muchas más cosas, obviamente con el Excel, pero este es el conjunto de funcionalidades que mostramos en este curso avanzado, ¿sí? Pues esta es la parte final, la parte, digamos, con la que concluimos. Insisto, es una introducción a las macros, ¿sí? Procuramos hacer estas macros, mostrarles cómo se hacen y también generar ciertas macros que te den un cierto formato, ciertas macros que te den algún recorrido en algún conjunto de datos, ¿no? Bien, pues esto es así en forma muy sucinta, muy breve, lo que se cubre en este curso que le hemos llamado Excel Avanzado. ¿Sí? Les agradecemos su atención. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran preguntar. Señorita Alma, realmente certificación no les otorgamos, es más No. bien un diploma de participación y una constancia de C3, que es la constancia de habilidades laborales, que más bien es beneficio para la empresa. Ahora, a continuación les vamos a compartir un link a través del chat, que se lo estoy enviando. ¿No te oyes, Paulina? Gracias, ingeniero. Como les comentaba, para la señorita la señorita Alma Espinosa, que nos pregunta si damos certificación, lo que les otorgamos es una constancia DC3, que es la constancia de habilidades laborales. Ahora bien, les voy a compartir, bueno, más bien ya les compartí a través del chat, si lo quieren revisar, es un link en el que ustedes van a poder evaluar su nivel de Excel y automáticamente les va a llegar a su correo electrónico la respuesta o su calificación para que también ustedes lo puedan consultar. Excelente, muy bien. Ya tienen el link ahí compartido. Y señor Horacio, no sé si ya pudo entrar al link para que también se pueda evaluar su nivel de Excel dentro del nivel avanzado. Y para la señorita Gabriela Ruiz, que también nos tiene una pregunta. El curso también lo podemos adaptar a las necesidades específicas respecto a Excel. Le podemos armar un temario con los temas, valga la redundancia, que usted pueda necesitar o los que usted le ocupe. No tiene que ser estrictamente un nivel avanzado, puede ser un intermedio o intermedio a avanzado. No sé si con eso hayamos respondido a su pregunta. A usted, gracias, señorita Gisela. Muy bien, no sé si tengan alguna otra duda, algún comentario adicional. A las personas que tienen el link,
que les compartí a través del chat. Ahí van a recibir ustedes automáticamente su calificación de nivel avanzado de Excel. Y recuerden, si se quieren inscribir a nuestro próximo curso de Excel avanzado, van a recibir 3 horas adicionales sin costo alguno de este nivel a las personas que estuvieron en nuestra clase muestra del día de hoy. Le compartimos toda la información, señorita Alma, en un correo electrónico para que usted tenga toda la información. Muy bien, excelente. Qué bueno que pudieron entrar al link. Lo pueden utilizar, úsenlo como retroalimentación. Pues yo les agradezco el que hayan dedicado este tiempo y espero que haya sido productivo e ilustrativo todo este conjunto de funcionalidades que tiene Excel, que como ustedes percibieron, pues, son muy potentes. Así es, en nombre de Cansei Capacitación, les agradecemos a todos su valiosa participación, sus preguntas. Siguen llegando preguntas. Claro que sí, a través del chat y en nuestra página de Facebook, si nos pueden compartir también su correo electrónico y su nombre, les enviaremos a detalle la información sobre el curso de Excel avanzado. Por favor, para que también tengan todos ustedes la información a tiempo. Claro que sí, Javier, le vamos a compartir la información. Gracias a usted, señorita Mariana. Muchas gracias. Excelente, señor Javier. Le agradezco que haya compartido de ese modo su correo electrónico. A nombre de Cansei Capacitación, una vez más, les agradecemos a todos su valiosa participación. Que tengan todos una excelente tarde. Hasta la próxima. Gracias.